Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo golpe de timón número 27 y lo hemos titulado ¿Chávez era marxista, Nigma? ¿Era o no marxista, Chávez? Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que él mismo nos responda, pero no sin antes hacer un análisis en relación con el contexto sobre el cual evolucionaba el pensamiento del presidente Chávez. Los pensamientos no son lineales, los pensamientos no tienen un solo sentido. Y en el tiempo de desarrollo de vida del pensamiento del presidente Chávez, él también tuvo posturas que algunos podrían asumir como contradictorias, otros por el contrario podrían asumir como evolutivas. Evolutivas en el marco del contexto de lo que fueron los 14 años de gobierno revolucionario que encabezó nuestro comandante presidente, y en honor a él son estas entregas especiales de golpe de timón, las cuales las hemos preparado con gran delicadeza y también sabiendo las limitaciones de lo que significa presentar algunos fragmentos de las declaraciones públicas de nuestro presidente Chávez. Pero antes, ¿qué tal si enviamos un especial saludo a ese nuevo canal que se suma a la redifusión de Golpe de Timón, como es el canal 21, el circuito regional de noticias, que expande su señal a los municipios Bolívar, Maturín y Punceres del estado Monagas? Un gran saludo a Aldimiro y a todo el equipo que lo acompaña, que recientemente acaba de comenzar con la redifusión de estos programas Golpe de Timón. Mira, las televisoras orientales nos quieren mucho. ¿En dónde están las occidentales, vale? No voy a decir nada de Caracas porque sé que aquí sí es verdad que no nos van a transmitir mucho. Pero bueno, pues estamos totalmente abiertos y seguimos estimulando la posibilidad de que se tome este programa como un programa de libre derecho, de copyleft, que pueda reproducirse siempre y cuando, por supuesto, por favor, consúltenos, infórmenos quién lo está reproduciendo, tanto en audio como de manera audiovisual. Y bueno, y simplemente le damos los créditos. Un gran saludo especial a nuestro otro hermano canal televisivo que nos está retransmitiendo, como es el Canal 16 TBS, Canal 16 en Cantaura, Estado Anzoátegui. Un especial saludo a nuestro amigo Richard Monteverde y a todo el conjunto de emisoras comunitarias que cada vez, pues, semana a semana vienen sumándose a la redifusión de los golpes de timón. Va a llegar un momento en que no vamos a poder mencionarlas todas cuando se empiecen a sumar más, pero todavía podemos hacerlo. Onda del Cercado 94.5 FM sureste de Barquisimeto. Antena Libre 96.3 FM en Barquisimeto. Tamunangue Libre 95.3 FM. El Cují, norte del estado Lara. Sanareña 101.9 FM en Sanare, estado Lara. Girajara 97.7 FM en Chivacoa, estado Yaracuy. Miranda 99.5 FM en Río Chico, estado Miranda. Urquía 97.5 FM en Los Teques, estado Miranda. Manantial 100.5 FM en municipios de los estados Falcón, Carabobo y Yaracuy. Anamar 103.1 FM en La Victoria, estado Aragua. La Nuestra 91.1 FM en Cantaura, estado Anzoátegui. Radio Pantano 91.5 FM, Coro, estado Falcón. Voces Libertarias 97.3 FM acá en la parroquia San Juan de la ciudad de Caracas. Y Vereda Libre 104.7 FM en Maracaibo, estado Zulia. Pero además tenemos que agradecer y anunciar la reciente adhesión de dos emisoras comunitarias más que se suman a este esfuerzo de redifusión de los golpes de timón, como es Radio Tricolor 102.9 FM, la emisora de la costa, e igualmente a otra emisora que expande su señal en el área central de la ciudad de Caracas, como es Negro Primero FM, acá en las parroquias Candelaria y El Recreo de Caracas. Además, por supuesto, nuestro agradecimiento a quienes nos permiten tener la plataforma tanto del área de televisión como el área de radio en vía web, que es la página aporrea.org, www.aporrea.org. Poderenlared.com. Y bueno, y también a mucha gente que a través de Twitter nos está apoyando, entre ellos siempre los fieles retuiteadores de nuestro programa, Ángeles Villegas, Camarón. Y Camarón. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia, Iber. Con el programa. ¿Qué tal si comenzamos viendo esta primera entrega de la cronología que hemos preparado para ustedes acerca de lo que fue el pensamiento del presidente Chávez, particularmente en sus intervenciones entre el año 2007 y 2012? A lo largo de este tiempo, el presidente hizo varias declaraciones donde nos muestra cómo fue evolucionando su pensamiento hasta llegar al marxismo. Vamos a verlo y después analizamos lo que fue el pensamiento del presidente Chávez incluso antes de esa época y cómo se conecta a ella. Pero vamos a permitir que sea el mismo presidente Chávez el que nos conecte
con su pensamiento en el año 2007. Este primer fragmento, para ubicarnos en el contexto, ocurre en el mes de julio del año 2007, cuando el presidente está dando a luz, como así él mismo lo dice, al Partido Socialista Unido de Venezuela en ese gran esfuerzo colectivo, y el presidente realiza una serie de reflexiones acerca de cuál es la orientación ideológica que debe guiar al Partido Socialista Unido de Venezuela, y en ese sentido entabla una disertación acerca de los dogmatismos que muchas veces han orientado a ciertos partidos de izquierda, con lo cual él no estaba satisfecho. Vamos a verlo. Lo importante es que nazca bien el carajito o carajita, el partido. Mire, yo tengo una gran fe en ese partido, el Partido Socialista. Nos hace falta, y a mí me hace falta, al pueblo le hace falta, a la revolución le hace falta, a la revolución le hace falta. Es necesario para la unidad popular, para la consistencia política e ideológica, que si el Partido Comunista sigue haciendo el planteamiento del marxismo-leninismo, allá ellos, yo no voy a pelear con ellos, no. Ahora, el Partido Socialista no va a tomar las banderas del marxismo-leninismo, porque eso es un dogma que ya pasó. Tenemos que crear nuestra doctrina. El que no esté de acuerdo con eso tiene toda libertad, y si no quiere estar aquí, que se vaya para el Partido Comunista donde tienen unos libros y unos dogmas, marxismo-leninismo. El mismo papel de la clase obrera hoy en día es otro. Ya aquello de la clase obrera, ¿cómo se llama, Juan? Motor de la historia. Ya el trabajo hoy es otra cosa. Es distinto. Mire, Fidel Castro, que es comunista, pero Fidel Castro es un ejemplo de un hombre que a sus 81 años piensa en el siglo XXI, piensa adelantado. Y él me dice: Chávez, mira, bueno, sí, estas posiciones y esto, pero el mundo de hoy es distinto, el mundo de la informática, la telemática. Carlos Marx ni podía soñar en la telemática, era otro mundo. Entonces toda esa dinámica mundial, el mismo tema del cristianismo. Mira, Daniel Ortega, oigan esto que me dijo Daniel, lo voy a hacer público, hablando allá en la Plaza de la Revolución. Yo le pregunto a Daniel, y esa catedral, una catedral muy antigua, la de Managua, hay una cruz ahí. Entonces él me confió lo siguiente: mira, Chávez, Hugo, me dice él, fíjate, aquí mismo estaba Fidel hace 17 años, 27 años, cuando se cumplió el primer aniversario de la revolución, es decir, 19 de julio de 1980. Fidel fue a Managua, y ahí mismo hicieron un acto. Y me dice Daniel que Fidel le dijo: mira, Daniel, la catedral estaba destrozada por la guerra, los bombardeos y todo. Y Fidel le dijo: Daniel, ¿qué vas a hacer con la catedral? Y Daniel le dijo: no, esa catedral que se quedó destruida se quedará. Es oscura, no sé qué y tal cosa. Fidel, y que le dijo: Daniel, te recomiendo que le hagas su catedral al pueblo, porque más allá del cura tal o cual, el pueblo es creyente. Y Daniel me dijo que él no le hizo caso a Fidel y dejó eso en el suelo. Me dijo: fue un error. Daniel Ortega hoy es cristiano. Era ateo, hoy es cristiano. A punta de contacto con el pueblo se hizo cristiano, porque el pueblo pobre de Nicaragua, sobre todo los pobres, bueno, y nosotros tenemos una gran fe en Cristo Redentor. Entonces nuestro socialismo debe ser, así digo yo, cristiano, debe ser bolivariano,
no marxista-leninista. Se ha asumido que el presidente Chávez terminó en vida siendo marxista, de izquierda, pero el pensamiento del presidente Chávez fue evolucionando en la medida en que la cultura política venezolana también fue evolucionando. En las referencias más familiares del presidente Chávez era su hermano Adán, o es su hermano Adán, el que tenía una línea mucho más clara de tendencia de pensamiento de izquierda, mientras que él, desde la academia militar, siempre reflejó fue un sentimiento muy humanista, muy sensible a los temas sociales. No por ello dejó de mantener el contacto, además no solamente con su hermano, sino de tener lecturas que eran fundamentalmente nacionalistas, bolivarianas, históricas. Y esto dio origen a lo que fue el proceso revolucionario a través de las tres raíces, Bolívar, Zamora, Robinson. Esto por supuesto tiene una valoración, Eiber, muy nacionalista, pero muy ubicada además en el contexto de las reflexiones históricas, pero no atendía estrictamente el asunto de las relaciones sociales y las relaciones sociales de producción y las maneras de desarrollar la sociedad. Fue ya en la calle, desarrollando todo el proceso de campaña electoral después del golpe de Estado, cuando empieza a contactar con todas esas, se hace público y se empieza a conectar con todas esas agrupaciones de izquierda. También de derecha se llegó a conectar, pero fundamentalmente de izquierda, que empezaron a generar un influjo importante en su pensamiento. Y al asumir la presidencia de la República, ¿te acuerdas de eso de la tercera vía de Tony Blair? Y él asume una visión un poco socialdemócrata, sin duda alguna, pero que fue muy atrevida para su época, porque la derecha, que también se decía socialdemócrata, ya se había derechizado tanto, ya era tan liberal, que alguien que viniera con unas ideas socialdemócratas de centro ya parecía revolucionario y comunista y se satanizaba. Pues él, después de ese punto de inflexión, a partir del año 2005 empieza a hablar del socialismo, ¿no? Sí, que es cuando el presidente Chávez en el Foro Social Mundial declara que el proceso bolivariano venezolano vira hacia la izquierda. Pero antes de llegar a ese momento, ya el presidente Chávez, cuando era capitán, por allá apostado en el Orsa, unas queridas amigas que conozco, antropólogas, cuando trabajaban entre los indígenas cuivas y entre los indígenas pumé, ya le estaban supliendo al aquel entonces capitán Hugo Chávez Frías lecturas de Mao y de Bakunin Nimmer que le estaban llevando, qué peligroso, que le estaban llevando de Caracas a ese capitán apostado ya en el Orsa. Lo cierto es que el presidente se va acercando a la izquierda desde una postura bastante equilibrada y sobre todo desde una visión humanista, y eso es lo que nos puede ayudar a entender este anterior fragmento que venimos de ver, en el cual el presidente le pronuncia una crítica al Partido Comunista de Venezuela en el marco de la configuración del Partido Socialista Unido de Venezuela en el año 2007, y la crítica al Partido Comunista no es porque fuera marxista o leninista. La crítica, si ustedes escucharon bien, recuerden que el presidente lo que criticó fue el dogmatismo. Es decir, el presidente Chávez era antidogmático. Esa era su gran crítica a muchos de los partidos de izquierda que se asumieron de una forma doctrinariamente cerrada, y por eso vamos a ver, después de este video que acabamos de disfrutar del año 2007, vamos a ver otro fragmento del presidente al año siguiente, en diciembre del 2008, cuando el presidente pues reivindica con total desenfado, transparencia y sinceridad los principales postulados de la tesis de Carlos Marx, aquel gran propulsor de la historia que nació en 1818 en Alemania. Fíjate, Eiber, para complementar lo que decías, sí, efectivamente el presidente Chávez se descarga el Partido Comunista, pero la verdad es que él tenía una molestia y una piedrita en el zapato, porque él, al constituir el Partido Socialista Unido de Venezuela, había hecho una convocatoria a todas las organizaciones que lo apoyaban a que se unieran en un solo partido, y el Partido Comunista fue el primero que dijo: nosotros no nos disolvemos. Cosa que además, desde el punto de vista de la trayectoria del Partido Comunista, era un elemento de solvencia histórica y de solvencia moral que era muy lógico que pasara. De hecho, él dejó eso hasta ahí, ¿no? Algunas organizaciones se diluyeron y formaron parte del partido. Por cierto, muchas de ellas, casi todas, excepto la Liga Socialista, se reconstituyeron como organizaciones nuevamente y están haciendo vida activa. Y el Partido Comunista simplemente lo que hizo fue decir: estoy con el proceso revolucionario, pero no acato el llamado de un partido unificado. Y a la postre hemos visto
lo fructífero que ha sido la configuración del gran polo patriótico y entender que el chavismo es un sentimiento popular que va más allá, de los partidos y que por eso debe aglutinar una gran diversidad y pluralidad de tendencias ideológicas, a pesar de que todos estemos unidos en las banderas del socialismo, el antiimperialismo, el pensamiento bolivariano y de izquierda. Pero vamos a continuar escuchando al presidente Chávez en esta oportunidad en el año 2008. Porque aquí hay que decirlo, reivindicando a Carlos Marx, ese gran pensador socialista, uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, Carlos Marx. Él hizo un análisis científico de la historia y yo creo que es el aporte, uno de los más grandes aportes que Carlos Marx ha hecho y sigue haciendo, y hay que releerlo, hay que reinterpretarlo y tratar de hacerlo correctamente en función de nuestras particularidades y del tiempo que ha transcurrido de más de 100 años, siglo y medio prácticamente. Él, analizando la historia, sacó una conclusión: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. Pues yo lo creo firmemente. Aquí en Venezuela, nuestra batalla es una expresión de la lucha de clases. El pueblo y las clases populares y los pobres contra los ricos y los ricos contra los pobres y los sectores populares. Así visto grosso modo. Por supuesto que eso tiene sus matices, ¿no? Y sus escalas intermedias que hay que saber apreciar bien, porque tampoco se trata de un mundo en blanco y negro. Pero esto es un principio general de esta batalla. Es una lucha de clases. Venimos de escuchar al comandante Chávez en diciembre del 2008 reivindicando la necesidad de considerar las tesis centrales del pensamiento de Carlos Marx y a las cuales él le brinda un total respaldo, diciendo que efectivamente, como inicia aquel gran pensador revolucionario alemán, su manifiesto comunista, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Definitivamente el presidente Chávez reivindica de manera absolutamente profunda el hecho de el aporte que genera Marx desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la estructuración de las ideas. Yo creo que ahí, aún a pesar de que no lo cita, creo que inmediatamente le viene a la memoria o conectó con aquella postura tan lúcida de nuestro intelectual Ludovico Silva, al criticar exactamente y problematizar ese dogmatismo que se había generado del pensamiento de Marx, que había traído como consecuencia el hecho de tener unas cartillas, de tener además todos unos libritos que había que reproducir como un abecedario, había que entenderlo y repetirlo de manera absolutamente atrapada y secuestrada, como si fuese un pensamiento duro, y por el contrario lo que trata es de reivindicar la necesidad de reinventar, de reconquistar, de volver a tomar el pensamiento de Marx para traerlo a la vigencia de nuestra vida actual, y cómo eso nutre y debe nutrir el proceso revolucionario que encabezaba el presidente Chávez y que ya en ese momento se asumía como un proceso socialista. Y eso es lo que vamos a continuar viendo en la próxima intervención que queremos disfrutar del comandante Chávez al siguiente año 2009. Y un corolario que podemos hacer hasta acá, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora el presidente Chávez, lo que vamos a ver a continuación, fue su gran crítica al dogmatismo, al fanatismo, a las manualescas posturas dogmáticas que el presidente Chávez desterraba absolutamente de su pensamiento, lo cual no es igual a negar a Marx. Lo que está negando el presidente Chávez, lo que critica profundamente, son esas posturas dogmáticas que sacan de contexto histórico cada uno de los postulados del llamado marxismo. Y lo desvirtúa. Y lo desvirtúa. Vamos a escuchar al presidente Chávez en esta oportunidad, al año siguiente, 2009, en el marco de su intervención en la Asamblea Popular de la República de Cuba. Ustedes saben que
Nosotros somos, bueno, Fidel me ubica a mí en el cristianismo. Yo soy cristiano, claro, esa no es la definición central de lo que yo soy, pero es parte importante de mi médula. Me han comparado, por algunos dicen que yo soy pastor evangélico. De los puertorriqueños dicen que son los que dan discursos más largos. No, yo respeto mucho todas esas corrientes religiosas. Soy cristiano, me siento cristiano, creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir. Pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso. O la predestinación, o las predestinaciones, todas esas corrientes que... Yo soy un revolucionario ahora. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Es también marxista, aun cuando no tengo formación marxista. Pero en la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Se podrá discutir muchas cosas. Como dice Fidel aquí en su mensaje. ¿Cómo es que dice esta frase? Ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Una noche larga Fidel me habló de Marx. Yo le hice algunas preguntas y me dijo, ¿tú quieres hablar de eso? Vamos a hablar de eso. Pues aquí el presidente Chávez creo que deja muy claro dos elementos, que es marxista y que es cristiano. Él siempre ponderó el valor del cristianismo por su formación muy particular, religiosa, pero cada vez fue adentrándose mucho más a la aceptación del marxismo como el marco teórico que permite desarrollar el valor del cristianismo. Él muy pocas veces habló de la teología de la liberación, pero él en sí pareciera ser el reflejo de una síntesis de la concepción de la teología de la liberación en la posibilidad del encuentro de la acción y del pensamiento de Cristo y del pensamiento marxista. Sí, y ese cristianismo no tiene nada que ver con iglesia alguna. Y esto es importante aclararlo. El presidente respetaba todas las iglesias, pero él se asumía profundamente cristiano y como lo venimos de escuchar en la Asamblea Popular de la República de Cuba, también se asumía marxista. Cuando él hacía hincapié en algunas de sus intervenciones de que, digamos, él no se podía considerar marxista, se refería al hecho de que él no era un ducho formado en todas las tesis de Marx. Sin embargo, él lo que va develando y va identificándose cada vez más es con el pensamiento más puro de Carlos Marx, contextualizado y, como él viene de decirnos, siempre adaptado a las particularidades del momento histórico y de la región del planeta de la cual estamos hablando, para poder realmente evocar a un Marx no solamente contextualizado, sino también dialéctico, es decir, reconociendo las contradicciones que son las que determinan en última instancia el hecho de que no se pueden copiar al calco ningún modelo, como decía Mariátegui. Lo importante es que él resaltaba elementos importantes del pensamiento marxista que coincidían con el pensamiento cristiano. La lucha de clases en relación con la búsqueda de la reivindicación de los pobres, por ejemplo, desde el cristianismo, partiendo de la lucha de clases que plantea Marx, es uno de los elementos que conecta profundamente un pensamiento con el otro. Pero además la necesidad de la generación de la organización del pueblo para resistir ante el maltrato, la posibilidad de partir de los valores de la honestidad y de la sinceridad son elementos que van conectando un pensamiento con el otro. Pero vamos a seguir viendo al presidente Chávez ahora en el año 2010, Eiber, frente a la Asamblea Nacional de nuestra República de Venezuela, cuando declara abiertamente, y así lo dice, me asumo marxista. Y cuando lo asumo, lo asumo. Vamos a dejarlo en compañía del presidente Chávez. Y no traje la carta, pero en alguno de sus párrafos, Fidel honrándome con su atención, sus reflexiones,
orientaciones y conceptos también. Él entonces dice que cuando nos conseguimos en La Habana, hace 15 años, él, un marxista, se consiguió con un cristiano, un Chávez cristiano. Yo me detuve un ratito ahí, pues yo no había leído la carta. Como ya le dije, pues. Y entonces dije, bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Y por primera vez asumo. Y lo asumo. Yo cuando asumo, asumo. Asumo el marxismo. Lo asumo. Como asumo el cristianismo. Y asumo el bolivarianismo. Y el martianismo. Y el sandinismo. Y el sucrismo y el mirandismo. Pero el marxismo sin duda que es la teoría más avanzada en la interpretación, en primer lugar, científica de la historia, de la realidad concreta de los pueblos, y luego el marxismo es, sin duda, la más avanzada propuesta hacia el mundo que Cristo vino a anunciar hace más de 2000 años. El reino de Dios aquí en la tierra. El reino. Venimos todos y todas de escuchar directamente de las propias palabras del presidente Hugo Chávez cuando en el año 2010 se declaraba marxista, cristiano, humanista. De esta forma hemos querido presentarnos a todos algunos extractos que nos hablan de la evolución del pensamiento de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías en medio de las complejidades que ha tenido la revolución bolivariana y también en el marco de este contexto tropical en pleno siglo XXI. Sin duda que la exigencia teórica y de la praxis revolucionaria que nos queda en el hecho de poder generar un estudio serio de conexión entre el pensamiento que se asume marxista por parte del presidente Chávez y de sus acciones y de la congruencia que pueda haber entre ellos, la necesaria vocación permanente a una lucha de clases a través de la organización de la clase obrera, a través de la organización comunal y popular, es uno de los elementos que queda por desarrollar sin ningún tipo de dogmatismo en el marco del legado del presidente Chávez. Nosotros apenas hemos querido suministrar un pequeño aporte desde el punto de vista audiovisual que permita ubicar al presidente Chávez en sus propias palabras en relación con su relación con el marxismo y con el pensamiento marxista. Ahora queda de parte de nosotros, de los investigadores, del pueblo organizado, de usted que nos está viendo, darle su justo lugar al pensamiento chavista o al chavismo dentro del pensamiento marxista, pero a su vez al final siempre una evocación de renovación de pensamiento hacia lo que debe ser la construcción de un socialismo a la venezolana. El presidente Chávez partió físicamente hace pocos meses y partió siendo humanista, cristiano y marxista. Muchísimas gracias a quienes nos están retransmitiendo, especialmente al Canal 21, el Circuito Regional de Noticias, que transmite allá en el estado Monaga, en los municipios Maturín, Punceres y Bolívar. Un fuerte abrazo. Igualmente nuestros saludos fraternales al doctor Richard Monteverde y a TBS Canal 16 en Cantaura, estado Anzoátegui, quienes nos vienen retransmitiendo. Y a todas las emisoras que de la red popular han ido insertando el audio de Golpe de Timón, así como también de Memoria Ampliada. A todos ustedes muchas gracias y por supuesto a Porrea TV y a Porrea TV
Aporrea TV y Aporrea Radio. Un abrazo fraterno por el apoyo de ustedes. Este fue el número 27, Golpe de Timón. Nosotros. Escucha esta canción para que sepas quiénes somos nosotros. Cántatela ahí, pues. Empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los renegados, los míos, cara culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblegue el hambre, somos los patas en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los arnosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo, uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que te dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni en recreo, ni a la cachapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el 4 afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne cañón en la guerra, los campesinos sin campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiao con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Boves se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con Ezequiel Zamora luego retome el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Maíz Santa somos bastantes con tu bisnieto soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria o patria venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y aliñó más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros.